Miércoles 20 de marzo del año 2024. Estamos en una emisión especial del programa Laburante B, el programa del Sindicato Joven CIS de la Central de Trabajadores de la Argentina, donde los trabajadores hablan como hablan y piensan en voz alta. Nos asiste en la operación el compañero Santiago Abregú, porque bueno, hemos hecho una transmisión en un horario atípico de nuestro programa porque queremos conversar con un compañero que no está en este continente y por ende por los cambios horarios hemos congeniado un horario que nos quedara bien a ambas partes, así que tengo en línea y en imagen al compañerazo Federico Bossert, trabajador del Sindicato Metalúrgico de Alemania, politólogo. Hace un par de años estuvo haciendo su tesis en Sudamérica y nos visitó en Argentina y hemos compartido muchos momentos de conversaciones, de luchas también y algunas cervezas, porque no sé si sabe Santi que a los alemanes les gusta un poco la cerveza, un poquito les gusta, y a nosotros también, así que hemos coincidido. Está en pantalla el compañero Federico Bossert. Un gustazo saludarte, Fede. Es un gusto para mí. Lindo verte, Gustavo. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué temperatura tienen ahí? ¿En qué ciudad estás y qué temperatura tienen? Bueno, yo estoy ahora en Frankfurt, que es donde el IG Metall, el sindicato metalúrgico, donde trabajo, tiene su sede central. Y aquí tenemos, no sé, unos 15 grados quizás. Ah, mira, tú no tienes la Es idea la primavera que está empezando. Ahora está todo lleno de flores, todos los árboles que están leí. empezando a mostrar su lado más lindo. ¿Cómo están los metalúrgicos en Alemania? ¿Están discutiendo salarios? ¿Están en la lucha? ¿La precarización? ¿Cuáles son las consignas más importantes en la agenda de los metalúrgicos alemanes? Estamos justamente empezando o preparando para la próxima lucha. Es que tenemos las negociaciones colectivas para el convenio más grande de nuestro sindicato. Lo vamos a tener a fines de año, vamos a tener en octubre. Van a empezar, digamos, las primeras huelgas, vamos a empezar en octubre, fines de octubre, y ahora estamos preparando. Es decir, que ya estamos hablando con los trabajadores, con los compañeros en las fábricas, y estamos hablando con ellos y viendo qué demanda vamos a acordar, ¿no? Porque queremos que participen los trabajadores, que no lo decidan solamente los funcionarios, sino que los trabajadores puedan, en una encuesta que hacemos, también opinar qué debe ser la próxima demanda para la que luchamos, porque al final, si los trabajadores no ven que su demanda, va a ser difícil movilizarlos para las acciones. Y entonces estamos ahora ya empezando, preparando la próxima lucha. Y tenemos unos años también difíciles detrás, porque lo mismo que ustedes, sufrimos la crisis de corona, después vino la guerra en la Ucrania, que significó para Alemania, digamos, una tremenda crisis energética, porque mucho del gas, de la energía que usa la industria acá, viene de Rusia. Y entonces hubo unos años para Alemania, digamos, es otra cosa que en Argentina, pero para Alemania una inflación bastante alta y logramos, digamos, negociar y luchar bien para salarios más altos, pero la inflación superó lo que al final logramos acordar. Entonces estamos con un atraso salarial que tenemos que encarar. Y para eso es necesario que más compañeros se organicen y que luchemos juntos. Fede, te pido si bajas tu retorno porque está un poco alto y hace eco. Ahora sí, a ver. A ver, ahora. Un toquecito nomás. A ver, ahora Ahí, mejor. ahí está. Eh, ¿Sí? Tres preguntas me surgieron ahí al hilo. 6 meses antes se organizan para la huelga. ¿Perdieron contra la inflación los metalúrgicos alemanes? ¿Y de cuánto es la inflación de ustedes? Bueno, nosotros en las últimas negociaciones colectivas, en el convenio más grande que tenemos, negociamos un 8% más de salario. Y la inflación, digamos, y la duración de este convenio son 2 años. Y durante estos 2 años, la inflación durante el primer año fueron alrededor del 7%
y ahora el segundo año fueron alrededor del 6%. Es decir, que perdimos unos 5 puntos porcentuales del salario. Ahí quedó. ¿Y ustedes, la paritaria siempre es en base a la inflación o también discuten la rentabilidad, las utilidades de las empresas? ¿Cómo es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas? En realidad, nosotros como sindicato tenemos tres componentes que cuando hablamos con los trabajadores y con los funcionarios del sindicato, hay tres componentes que forman, digamos, sí o sí siempre una parte de la discusión. Y una parte es la inflación, obviamente. Otra parte son digamos, la situación económica, cómo están las empresas, está la situación, están en peligro de echar personas. Y el tercer punto siempre es también cómo es la productividad, como cuando, digamos, si un trabajador, si avanza la tecnología, cada trabajador, cada trabajadora produce más. Y eso tomamos en cuenta y también tomamos en cuenta que obviamente nosotros como sindicato luchamos para un mundo más justo, ¿no? Es que estamos viviendo en un mundo donde los capitalistas cada vez más ricos y los trabajadores y las trabajadoras que están produciendo todo lo que hace la riqueza tienen cada vez menos. Entonces nosotros siempre tenemos un componente que la llamamos componente de redistribución, es decir, que mientras en el último convenio nos ganó la inflación y cerramos en algo que al final resultó ser por debajo de la inflación, la meta siempre es que cerramos en algo que está por arriba de la inflación más el aumento de la productividad, es decir, que haya una redistribución del capital al trabajo. Ahora vamos entendiendo. ¿Y de cuánto es el salario de un metalúrgico alemán hoy? ¿Y cuántas horas trabaja durante el mes o la semana? Eso depende mucho de la tarea que uno realiza, ¿no? Y también depende en parte de a dónde uno trabaja, porque hay muchos componentes que componen el salario al final. Pero lo que todos trabajan 35 horas, eso es el convenio más grande que tenemos, 35 horas por semana, 7 horas por día. Eso es lo común en nuestro convenio. Y los salarios van, digamos, depende mucho de lo que haces, pero vamos, un trabajador así promedio gana unos 3, 4 mil euros por mes. Por 35 horas. Y bueno, vive bien, o sea, accede a la vivienda a lo largo de su trayectoria laboral, a la vivienda propia, a otros bienes de Y consumo. eso depende mucho a dónde vivís, porque debe ser lo mismo en Argentina. Es Mm. una cosa estar en capital o otra cosa estar en un pueblo en Misiones, ¿no? Entonces, Claro. los precios de la vivienda varían mucho y acá en Frankfurt, por ejemplo, es muy difícil comprarse una vivienda propia. Pero en otros lugares más rurales, sí, es más fácil. Y siempre hay que contemplar, digamos, los números que di son el salario en bruto. Es decir, Claro. de eso después uno paga impuestos, paga aportes y al final, digamos, queda bastante menos. ¿Qué porcentaje de impuestos pagan ustedes y en qué consisten los impuestos? Y tenemos el impuesto a la ganancia y tenemos sobre todo los aportes al seguro social, a la jubilación, al seguro de salud, que vendrán a ser las obras sociales allá, Ujú. al seguro de desempleo, y hay un seguro en Alemania que es para cuando uno sea grande y necesite alguna ayuda en casa o algún cuidado, y hay un seguro específico para esto que uno también aporta. Y el porcentaje es el empleador y los trabajadores más o menos pagan el 20% del salario a los seguros sociales, el 20% de aportes, y el impuesto a la ganancia depende mucho también cuánto uno gana. Cuanto más uno gana, más porcentaje paga, y el máximo es del 42%, pero en promedio para un trabajador o trabajadora será mucho menor, porque digamos, el 42% uno llega cuando uno gana muchísimo dinero. Y vos que conocés un poco esos ítems que mencionaste,
¿Qué diferencia tenemos en Argentina el fondo de desempleo y de cuánto es la jubilación del metalúrgico cuando llega? No sé, ¿a qué edad se jubila? También vendría la tercera pregunta. Bueno, acá el tema del seguro de desempleo es distinto que en Argentina, porque acá lo que pasa es cuando uno trabaja y después de poco tiempo de aportar, tiene derecho a recibir el 60 o 67% del último salario durante hasta un año. Cuando uno tiene más de 50 años, creo que es, uno puede recibirlo durante más aún tiempo. Y después de ese tiempo, cuando caduca ese tiempo y todavía no conseguiste empleo y no tienes trabajo, ahí hay un derecho a una ayuda social. Se llama ahora el dinero para la ciudadanía o el ingreso del ciudadano, y es un ingreso que te garantiza lo mínimo necesario para pagar un alquiler, para comer y para las necesidades básicas. Es decir, que en Alemania, como hay ese seguro durante cierto tiempo, que es en una proporción a lo que cobraste o ganaste antes, y después hay un seguro para todos, universal, que siempre te garantiza hasta que no lo necesites más, no importa cuánto tarde eso, lo necesario. Es lo que nosotros en Argentina conocemos como un plan social. Pero la diferencia es grande porque un plan social en Argentina nunca es un derecho. Es decir, que si un gobierno decide ya no darlo más, no lo da más. O si una persona que tiene cierto poder para entregar o no entregar un plan, te puede decir, bueno, te lo doy o no te lo doy. O hay criterios para solicitar el plan que a veces son tan contradictorios que básicamente es imposible cumplirlos. Entonces queda la discreción de la persona que decide. En Alemania es un derecho que se basa en la Constitución, porque la Constitución dice que la dignidad del ser humano no puede ser dañada. Y en los 60, creo que fue básicamente uno de los juzgados que dijo, para garantizar que en Alemania la dignidad sea algo que no se dañe, tiene que haber una ayuda social universal, un derecho de todos, que garantiza que vos no tengas que vivir en la calle, que tengas para comer. Lo que dice básicamente nuestra Constitución en su artículo 14 y 14 bis. Eh, pero, ¿por qué un trabajador en Alemania no consigue empleo o depende de eso? ¿Cuáles son los factores que se dan para que una persona, un ciudadano, requiera de esa asistencia de manera vitalicia casi? ¿Qué es lo que no hay trabajo, no lo contratan? ¿Cuál es el tratamiento que le da a la sociedad a ese sector de la ciudadanía que recibe ese tipo de ayuda? ¿Lo estigmatiza o como acá en Argentina, pero por eso va la pregunta? ¿O cómo lo Sí, considera el alemán a ese beneficio, a ese derecho, perdón? hay, depende del sector político, porque hay sectores políticos que sí, que están en la derecha, están estigmatizando mucho a los desempleados, y después la izquierda política está defendiendo a los desempleados y hace el énfasis más en los derechos universales. Lo que pasa, el trato es diferente entre la primera etapa y la segunda. Cuando vos perdés tu trabajo y obtenés dinero del seguro de desempleo, normalmente el trato es relativamente bueno, porque vos pagaste el seguro para que en este caso de perder el empleo, también el seguro te ayude. Y entonces durante 12 meses vos normalmente te obligan a mandar solicitudes de empleo, es decir, que si te preguntan, bueno, existe una solicitud de empleo, no la puedes mandar quizás, pero el trato está relativamente bueno. Después de estos 12 meses, cuando uno recibe la ayuda universal, ahí sí aumenta la presión Ah. y requieren que mandes, por ejemplo, cierta cantidad de solicitudes por mes para comprobar que vos estés buscando trabajo. Hay un control de los programas. Mira que, bueno, es una metodología. ¿Y consigue trabajo? ¿Cuál es el tema del desempleo? ¿La edad, la formación?
la migración, o sea, condiciona un poco la contratación de los naturales ahí de Alemania? ¿Cuáles son En los general, factores del desempleo en tu país? en este momento, el desempleo es relativamente bajo en Alemania. Es decir, que conseguir un trabajo es como en este momento menos difícil que hace 20 años quizás, ¿no? Mm. Y sin embargo, no para todos es fácil y no para todos es posible, porque cada vez más con la tecnología, los puestos de trabajo que existen también requieren más conocimiento, más formación y no todos que están buscando trabajo justamente tienen esa calificación. Así que en este momento hay puestos de trabajo que quedan vacíos porque no encuentran a nadie y por otro lado hay personas que buscan trabajo y no encuentran. Y otro lado también es que nuestra sociedad obviamente eh, no es fácil para todos. Es decir, que muchos en esta sociedad también se enferman por el trabajo, por el maltrato, por las agresiones que hay, o simplemente por mala suerte y por tener cáncer o otra enfermedad. Y muchos que están desempleados también tienen mucha dificultad de encontrar empleo porque su salud no les permite cualquier empleo. En el año que estuviste por acá, que fue hace cerca de 10 ya, tuvimos una conversación y ¿Sí? nosotros te comentábamos que acá existe mucho en algunos sectores está el deseo de tenemos que ser para ser un país en serio porque somos sudacas bananeros, tenemos un país bananero, tenemos que ser como Alemania, decían. Y vos en ese momento decías, no, no sean como Alemania porque Alemania está yendo a una situación de mayor precariedad, bueno, vos mencionaba una serie de cosas, la ultraderecha que está viniendo, y no, acá no nos va a pasar porque nosotros ya tuvimos una dictadura, ya juzgamos a los genocidas, entonces no nos va a pasar. No, no, fíjense, a nosotros nos está pasando. ¿Cómo está eso actualmente? Nosotros tenemos un gobierno pro dictadura, negacionista del genocidio, a cara descubierta. Como, no sé si en ese momento que estuviste, notaste que se venía por ahí la cosa para nosotros, o no sé, ¿qué tenés para comentarnos ya con el diario del lunes para nosotros, ¿no? Tenías razón, no te prestamos atención en ese momento, debe ser porque nos habían ganado el mundial recientemente, entonces te prestamos atención por eso. Tuve un prejuicio. Sí, el tema es que yo soy muy amigo de los seres humanos y no me importa si son argentinos o alemanes. Y yo no creo en que los alemanes sean mejores que los argentinos o los argentinos mejores que los alemanes o que todo en Alemania esté bien y todo esté mal en la Argentina, sino yo estoy convencido de que vivimos en el mundo donde lamentablemente la riqueza del uno también tiene que ver con la pobreza del otro, ¿no? Es decir, que no solamente los ricos, los capitalistas, se enriquecen a coste de los trabajadores y trabajadoras, sino también los países europeos se enriquecieron a coste de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y los gobiernos de ultraderecha, las dictaduras en Argentina, que han hecho muchísimo daño. La, mi, mis, mi análisis de la Argentina siempre ha sido de que la gran caída, no de la economía, pero de la vida, de la economía popular, de la vida de los trabajadores, en Argentina fue entre los 70 y los 2000 y hasta ahora, básicamente, ¿no? Y los gobiernos de las dictaduras, los dictadores, han recibido un montón de apoyo de países ricos. Es decir, que yo no creo que haga falta que los argentinos se hagan más alemanes para que sea mejor, sino se necesita cambios estructurales en este mundo y lo mismo que en Alemania, digamos, las mejoras sociales no se dieron como regalo de los ricos, sino, digamos, todas las leyes de las que estábamos hablando eran luchas de los trabajadores y de las trabajadoras para conquistarlas, ¿no? Aunque en algún caso también la legislación, como me comenté, ayudó un poco, pero en general fueron luchas de los trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales, ¿no? Y entonces, como la verdad, el tema es que debería haber más gente como vos
y Silvio, que veo ahora, que estén luchando para la causa justa, tanto en Alemania como en Argentina. Y esa es la forma de avanzar. Y debería haber menos gente como los que siguen a Milei y lo apoyan, igual en Argentina como en Alemania, donde hay cada vez más apoyo también para la ultraderecha, que además es neoliberal hoy en día. Así que no es una cuestión de argentino o alemán, sino es de qué lado estás. Y existe como una cuestión filo primermundista de tenemos que ser Alemania, tenemos que ser Canadá, tenemos que ser Suiza, pero no quieren recibir, no sé, la plata del narcotráfico como hace Suiza. Ah, no querés ser Suiza, entonces. Quiero ser Alemania, pero tenés que llegar a horario en Alemania, tenés que tener cierto comportamiento. No, no quiero ser alemán, déjame a mí. Tenemos también un poco de todo. Pero la pregunta también iba respecto a las ultraderechas, que a veces las noticias reflejan que queremos ser Alemania, pero ¿por qué? Para parecernos a la puntualidad y a la búsqueda de la excelencia, de la calidad en el trabajo de los alemanes, o porque que nos simpatiza más la ultraderecha de los cabezas rapadas que a veces aparecen en las noticias. ¿Qué está pasando en Alemania con la ultraderecha, Fede? Y bueno, tenemos un partido. En Alemania siempre hubo la ultraderecha en las cabezas. Es decir, que siempre hubo personas, muchas personas, y muchas encuestas siempre lo mostraban, muchas personas pensando como derecho o siendo derechosos, básicamente. Pero no había partido que hasta hace un par de años logró capturar ese voto y formar un bloque político poderoso. Y en este momento tenemos un partido que se llama Alternativa para Alemania, y ese partido está ganando en las encuestas actualmente alrededor del 20%, un poquito menos del 20%. ¿Qué propone el Y eso, partido? y el partido es la plataforma es una mezcla entre xenofobia, conservadurismo a la ultranza, entonces como en contra del derecho al aborto, digamos, con posturas muy machistas, muy xenófobas, muy racistas, por un lado, y por otro lado es un partido neoliberal, es decir, que quiere políticas que le ayudan más a las empresas y que permitan que los sindicatos hagan tantas huelgas, y etcétera. Estás describiendo al gobierno de Milei. Y ahí, antes de presentar al compañero Silvio, te digo que también hacen falta personas como vos, Federico, para esa lucha de la que hablabas, y como Santi Abregu, nuestro operador, que vino en una canoa para hacernos el aguante en esta siesta. Así que, dicho esto, lo presentamos a Silvio y te dejo la pregunta. Después Silvio hará la suya. ¿Qué vinculación tiene esta derecha que ustedes tienen en el país con el nazismo? Porque nuestra derecha, la que tenemos acá gobernando, reivindica el genocidio. ¿Qué piensan del nazismo? ¿Cómo tratan, cómo abordan el genocidio, el nazismo los ultraderechas alemanes ahora? Eso es muy interesante, esa pregunta, porque el partido, cuando normalmente intentan decir que no tenemos nada que ver con el nazismo. Somos completamente otra cosa, el nazismo fue terrible, pero nosotros somos completamente distintos. Pero después hay una proporción al menos importante de funcionarios en ese partido que cuando están en lugares no tan públicos, se refieren a ese tiempo y dicen que, pero esta cosa del tiempo del nazismo fue bueno, o esta cosa, o proponen políticas muy agresivas de deportación, por ejemplo, de deportar un tercio de las personas, un cuarto de las personas que viven en Alemania, solamente porque sus padres algún día vinieron de otro país. Así que el partido, como se intenta mostrar inocente y dice que no tiene nada que ver, pero hay muchos nazis en ese partido, muchos nazistas en ese partido, y por ende ese partido es muy, muy peligroso, muy, muy peligroso. Esa coincidencia, esa coincidencia que tienen el partido de derecha de Alemania con el partido de Milei acá en Argentina,
o Bolsonaro en Brasil? ¿A qué responde? ¿Hay una agenda global que está trabajando en esa línea o son casualidades del destino? Me gustaría saberlo, pero para ser honesto, no, todavía no entiendo del todo por qué en todo el mundo o en tantos países del mundo la ultraderecha viene en auge. Pero lo que sí se sabe y lo que sí se puede observar es que estos partidos, estos actores, están en contacto, ¿no? Hay redes que son conocidos, hay comentarios de la ultraderecha en Estados Unidos, cuando alguien de ultraderecha en Alemania escribe algo en Twitter o en X, como se llama ahora, y están en contacto, ¿no? Y se sabe también que hay gobiernos que están en manos de la ultraderecha que están girando fondos para apoyar movimientos de derecha. Bueno, dicho Así eso, ahí lo presento a Silvio Tricerri, ¿no? Lo debes conocer porque te lo cruzaste también cuando estuviste por acá. Claro, nos conocemos. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, perdón por la impuntualidad, por temas laborales no pude arrancar desde el principio. Perfecto, Silvio. Y agradecerle al compañero que se tomó el tiempo también y a Gustavo que me invitó a esta charla que es re interesante para nosotros y nos abre la visión en un montón de cosas, de estrategia o de experiencia, ¿no? De otros lugares. Pero sí, todo se relaciona. Yo creo que algo que lo que decían, que Federico dijo, me gustaría saberlo, es una hipótesis esto, el tema de las multinacionales, ¿no? Sin ir más lejos, aplican las mismas políticas en diferentes países. Y también relacionando con el tema de la dictadura, las políticas económicas en Latinoamérica fueron todas dictaminadas o direccionadas desde Estados Unidos, ¿no? O sea, siempre están las potencias que aplican las mismas políticas en diferentes continentes, digamos, porque las políticas son las mismas, las del Fondo Monetario, las de achicar o ajustar a la clase trabajadora, ¿no? Creo que va por ese lado, ¿no? Se va repitiendo a pesar del transcurso del tiempo, ¿no? Nosotros acá vemos cuestiones que las vimos en el 2001 o medidas económicas que fueron del 76, del 78. Van mutando, es como que es la ideología esa, pero va mutando porque obviamente hoy quizás el tema de las armas le es más redituable o le levanta la imagen hacerlo democráticamente con las urnas. Sí. Y después, para no extenderme mucho ni mezclar de tanto, acá está muy influenciado también el tema de la opinión pública muy manipulada por los medios masivos de comunicación, ¿no? Que hacen su tarea desde ahí, supongo que en Alemania o en Europa debe ser parecido, ¿no? Y sí, es parecido, pero es un poquito más, quizás es distinto, la prensa en Alemania es un poquito distinta porque no es tan monopolizada como en Argentina. En Argentina vio que hay muchísima influencia del capital concentrado, de los grandes oligarcas sobre lo que encontrás en los diarios, ¿no? Y ves en la televisión. Y en Alemania algo que ayuda es que tenemos una TV pública, pero que está independiente del Estado, es decir, es público y lo financiamos con aportes todos los ciudadanos, no con impuestos, sino con un aporte que cada mes uno paga. Y esa TV pública y radio pública tienen cierta independencia del Estado, es decir, que digamos, son bastante informativos los programas que tienen y no dependen de un partido que justo esté gobernando o no, y tampoco dependen del financiamiento de las grandes empresas. Y eso ayuda un poco a tener quizás, bueno, menos radicalizada, digamos, el discurso de los medios. Claro, qué importante eso. Acá es lo que suele pasar, ¿no, Gustavo? Cambia un gobierno y cambian todos los trabajadores del canal estatal, porque es así, ponen su gente y así en los ministerios. Bueno, en los ministerios es más aceptable, entre comillas, ponele, pero ya que pase eso en la TV pública es gravísimo. Es muy bueno el sistema ese de que sea independiente
de cualquier partido político, ¿no? Vos dijiste una frase que es para hacer una remera, Federico, es: los derechos no son un legado de los ricos, contrario a lo que pueden pensar muchos. Entonces viene mi pregunta, este derecho que tiene usted a la información respecto al medio público que se financia no con impuestos, sino con aportes, ¿cómo la sociedad alemana llega a esa conclusión para resguardar su derecho a la información? ¿Fue reciente? ¿Fue desde siempre? ¿Fue después de ¿cómo se llama? Del nazismo, con toda su propaganda y todos los perjuicios que ocasionó? ¿De dónde viene esa conclusión? De hecho, no te lo puedo contar en detalle porque no lo sé, lo tendría que investigar también. Pero según lo que sé yo, la TV pública y radio pública nació después del nazismo, que ahí pensaron en qué estructura podríamos poner para que haya un acceso equilibrado a la información. Y siempre en ese entonces hubo el intento de encontrar algún acuerdo entre los distintos partidos políticos y por ende decidieron hacer algo que no dependa directamente del gobierno porque se cambia siempre el partido que está en el gobierno. ¿Y cómo reciben el impuesto? Vos pagás el impuesto, o sea, alumbrado, barrido y limpieza, y ahí también va una cuota de impuesto para los medios y otro tipo de impuestos, porque tienen varios, ustedes hacen muchos aportes a través Ese impuesto para los medios es una cuota que uno paga directamente, digamos, es una cuota específica para los medios y lo pagas de tu cuenta. Así que te registran, saben que, bueno, vos, no sé, registras tu vivienda y ahí saben, ok, ahí estás viviendo y te mandan una carta diciendo que, bueno, cada mes pagas, no sé, 18 euros. Y te preguntan si vos lo transferís o si cada 2-3 meses te descuentan los... ¿Pero por separado lo pagás o va junto con el impuesto de la vivienda? Esa es la pregunta. No, por separado, digamos. Ese no es es como una cuota que va a los medios públicos, pero no pasa por el Estado y el gobierno. Es decir, que no va junto con los impuestos a la ganancia, ni al IVA, ni, digamos, eso es por separado. ¿Es obligatorio eso? Es obligatorio, sí. Bueno, acá... es obligatorio, eso quería preguntar, claro, yo pensé que era como pagar un servicio que uno paga, un servicio de cablevisión, No, eso es la diferencia, es obligatorio. No es Netflix, y... Es obligatorio, claro, pero no es un impuesto tampoco, claro, que lo maneja el Estado, digamos, es como un aporte no solidario porque es obligatorio, pero es un aporte directo a la TV pública. Exactamente. ¿Y hay quejas del ciudadano? ¿Se queja de eso o lo tiene asumido como parte de las reglas de la democracia alemana? Sí, hay una parte, y justamente la ultraderecha está usando ahora, por ejemplo, el tema de las cuotas para decir que lo mismo que hace Milei. Quieren básicamente disolver los medios públicos y por ende prometen que no haber que pagar más la cuota y hay cierto apoyo social también para esa demanda, que para mí es un desastre, pero lamentablemente que sí, cuando la gente tiene que pagar, muchas veces el tema le sirve a los partidos neoliberales para decir que van a tener que pagar menos cuando nosotros gobernamos y la consecuencia es que ya no hay el acceso a la información. Claro. O sea que el tema que ustedes están atravesando ahora es la ultraderecha quiere desinformar a la sociedad alemana para ¿cuál es la finalidad? ¿Quitar la educación, embrutecerlos para abaratar la mano de obra, venderlo más barato? ¿Cuál es el objeto? Bueno, en este caso, cuando se trata de los medios, la ultraderecha trabaja mucho con informaciones falsas, que no son informaciones verdaderas, como usan un caso singular de un robo, por ejemplo, para decir que
los extranjeros nos están robando y asaltando, etcétera, etcétera. Como trabajan con informaciones que no son verdaderas, entonces no les gusta obviamente tener medios públicos que después chequean y tienen sus periodistas independientes que investigan al caso e informan al público de la realidad, ¿no? Ellos, como les gustaría, obviamente, polarizar la sociedad con sus discursos muy agresivos, con informaciones que muchas veces no son ciertas, y los medios públicos muchas veces para ellos son más bien una traba que otra cosa. Claro, pero bueno, es lo que es, por eso te digo, es algo como genérico, porque acá también los medios lo utilizan para manipular la información y para incidir en la opinión pública. Y hacen eso, quizás un caso aislado, no sé, de un robo en una estación de servicio en el partido de La Matanza, un partido donde estuve yo, ¿no? Claro, y el titular es inseguridad en La Matanza. Quizás fue un hecho aislado, que acá hay inseguridad, no es el caso, ¿no? Pero para dar un ejemplo, digo, utilizan un caso singular como para generalizarlo y dar esa sensación de que está todo repodrido y ahí es donde le pegan, no sé, al que esté el intendente de turno o el partido político que esté en esa región, digamos, ¿no? Acá utilizan mucho eso, sí, la falsa información, más que nada para incidir en la opinión pública, para que la gente termine opinando como ellos. Es una bajada de línea, digamos, como le decimos acá. ¿Los jóvenes cómo ven todo esto, Fede? ¿Cómo lo viven? ¿Para qué lado están? Y los jóvenes, como cualquier otra parte de la población, como algunos apoyan a los de la ultraderecha, otras no. En general, la ultraderecha en Alemania ha tenido más apoyo entre la parte de la población más grande que entre los jóvenes, pero últimamente también hubo muchos jóvenes, como aumentó el porcentaje de los jóvenes en apoyo al partido de ultraderecha, y es porque usaron bastante efectivamente a los medios sociales, al TikTok, al Instagram, al Facebook. Ahí tiene una presencia bastante fuerte el partido de derecha, y con eso lograron sí también tener cierto apoyo entre los jóvenes, aunque siempre hay que decir que obviamente estamos en Alemania, por suerte, hablando de una minoría, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 20%, que es una clara minoría, pero es muchísimo, digamos. Nosotros nunca hemos tenido un partido de ultraderecha tan fuerte desde los 50. Entonces, o desde la guerra mundial, básicamente. ¿Y Entonces, a partir de qué edad votan en Alemania los jóvenes? Acá es a a los partir de 16 18 años, años. de los 18. 18 años. Claro, acá hace un tiempo, no sé, un par de años, ¿no, Gustavo? No sé exactamente, no recuerdo cuánto. Ahora 8 años. era a los 18. No, hace no, 8 años ya, no, es a partir de los 16. Sí, hace Y 8 acá empezaron a pasó votar. eso. Sí. Y por otro lado, hay que decir que en Alemania hay muchos jóvenes que están luchando para nuestra causa, ¿no? Hay muchos jóvenes en el sindicato, hay muchísimos jóvenes que están luchando para que haya más conciencia por el cambio climático, para que se cuide más al medio ambiente, y empezaron incluso muchos estudiantes de escuela empezaron a hacer huelgas, aunque no hay derecho a huelga para los estudiantes en Alemania, simplemente se lo tomaron y empezaron a hacer huelgas los viernes para demandar medidas de protección al medio ambiente. Mira que bien. Eso es algo novedoso para ustedes. Acá los centros de estudiantes son fuertes en las escuelas y en las universidades. Sí, acá siempre por épocas. Cuando yo fui a la escuela también éramos bastante políticos y hicimos muchas huelgas y siempre en movimiento. Después, durante un par de años no sucedió tanto y ahora de vuelta está pasando. En Argentina es más. En Argentina es cierto, los estudiantes tanto de escuela como de la universidad son muy activos políticamente, mucha militancia. ¿Es pública la universidad en Alemania? Hay universidades privadas, como en Argentina también, pero las buenas universidades y las grandes universidades son públicas.
Eh, la pregunta era, ¿son gratuitas? Son en Sí. Alemania gratuitas en general. Uno paga, digamos, uno paga una cuota, pero que no es muy alta y la cuota no es directamente para pagar la universidad, sino es para que uno tenga, por ejemplo, en el comedor de la universidad la comida a precio fuertemente subsidiado, ¿no? O que uno tenga el transporte público. Mm. Claro, acá le dicen cooperadora, uno paga una cooperadora. Se Ujú. paga, o se paga en principio de año, pagás un monto que no es mucho, y el que no lo puede pagar Exactamente. no lo paga, no es obligatorio. Y, Sí, en Alemania es más o menos así, es parecido. Ujú. Está bien. y la grieta, nosotros acá en Argentina dicen las dos facciones, derecha e izquierda, hay una grieta en el medio. Ustedes no tuvieron una grieta, sino un muro, ya hace 40 años que no existe o no está, o no divide tanto desde lo físico. ¿Cómo atraviesan ese proceso 40 años después ustedes? Casi 40, ¿no? Bueno, te referís ahora a la separación de las dos Alemanias. Exacto, sí. Y bueno, se ve que todavía Alemania está dividido en algunas cuestiones, ¿no? Todavía en el este de Alemania, hasta hace pocos años, solía, por ejemplo, en nuestro convenio más importante, trabajar más en el este, 38 horas, y 35 solamente en el oeste. O, por ejemplo, en cuestión de los salarios, en promedio, se gana más en la parte que antes era el oeste de Alemania que en el este de Alemania. Y políticamente, actualmente hay mucho más apoyo para el partido de ultraderecha en el este de Alemania que en el oeste de Alemania. Es decir, que hablamos del 30% de intención de voto en el este a 15, 20 en el oeste. Así que hay todavía, hay por un lado una separación y por otro lado sí, en los últimos años bajaron mucho las tasas de desempleo, también en el este de Alemania, donde solían estar mucho más altos y poco a poco algunas diferencias, digamos, económicas se están, digamos, achicando, diría. Sí. Y la Acá grieta, digamos, la grieta política a la que te referiste Mm. en Alemania solía ser también diferente que en Argentina. En Alemania no hay ni peronismo, ni radicalismo, ni peronismo, ni antiperonismo. Si nosotros teníamos la grieta entre izquierda y centro izquierda y centro derecha y derecha. Y los dos bloques políticos grandes fueron la centro izquierda, la socialdemocracia, y la centro derecha con los cristianos demócratas. Y eso era básicamente durante mucho tiempo la grieta política, pero no era muy radicalizada porque había diferencias importantes, pero las diferencias no llegaron nunca a ser tan enormes como entre los dos, digamos, entre los distintos bloques políticos en Argentina. Y en la actualidad esa grieta se está disolviendo porque nació ahí ese partido de ultraderecha, cayó mucho el partido conservador de centro derecha, porque muchos votantes también se fueron hacia la ultraderecha, se achicó muchísimo la socialdemocracia, ahora está en 15%, 16% quizás en las encuestas, antes tenía 30, 40. Y están ahora ahí el Partido Verde, que es medioambientalista, a la izquierda también, y hay dos partidos más chicos que son también de izquierda. Así que hay ahora muchos diferentes partidos y no hay esos bloques como los había antes. Fede, ahí nos guardamos un par de minutos para liberarte, porque seguramente tendrás que seguir con tu agenda laboral. O capaz que ya está terminando el día para vos, porque allá es más tarde. Sí, voy a volver a Este, casa a ver a mi hija y eh, mi esposa. te queríamos guardar unos minutos ahí con Silvio, te podemos hacer unas preguntas como un ping-pong. Eh, ¿Qué es lo que más te gustó de Argentina cuando estuviste? ¿De qué cuadro te hiciste? No sé, ¿qué tenés para decir de Argentina? La verdad, lo que más me gustó en la Argentina eran las personas con las que tuve que ver, que son ustedes, que son los estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, con las que estudié, que es mi esposa y su familia,
y la verdad, el gran corazón con el que todos me recibieron, la riquísima comida que comimos juntos, los asados, Sí, que hicimos también ahí en la CTA, ¿no? ¿Se acuerdan? sí. Sí, Y, sí, cómo no. y la verdad también el corazón y la mente política de los argentinos con las que tuve que ver yo, porque yo obviamente no tuve que ver mucho con los círculos que apoyan a Milei o a Macri, sino obviamente estuve tanto con los estudiantes como con ustedes. Eh, Estuve siempre con personas muy comprometidas, luchando para un mundo mejor, para también tener con la propia familia una vida mejor, y siempre con mucho corazón. Y la verdad, y eso es lo que dije antes, como en cada país también, cada lugar tiene también sus formas de interactuar y tiene formas, cosas que son muy lindas y cosas que no son tan lindas. Y lo que en Argentina es muy linda, que uno habla mucho más, uno se apoya cuando alguien entra al colectivo y podría estar embarazada, uno se levanta y le ofrece el asiento. Cuando alguien es ya más grande y necesita cruzar la calle, varias personas van y preguntan, ¿no? Y esa forma de tratarse y de interactuar en Argentina es algo muy lindo. ¿No te dan el asiento a una mujer embarazada en el transporte público en Alemania? En Alemania tienes que decir algo, si no, no te da nadie nada. Ah, si te Es querés sentar. un tema de solidaridad que tiene que ver mucho con el sindicalismo. Esa es la Exactamente, base, digamos, ¿no? exactamente, ¿Y de qué cuadro te hiciste? exactamente. Importante porque me parece que el operador quiere saber ese dato. ¿Te hiciste de San Oh, claro. Lorenzo, de River, de Racing? Ah, ¿de qué partido? Sí. ¿De qué equipo? De la Eh, Boca. Ah. Es una pregunta inducida la de Gustavo porque te nombró 3 cuadros y no te nombró Boca, ¿viste? Claro, no, 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 la Boca. Este, Era una... Muy bien, muy bien. Fede, eh, para despedirte y quedamos en contacto para la próxima porque esta charla se queda corta. ¿Qué música te gustaría escuchar? Bueno, para vos, tu compañera que es de Argentina, con qué te torturan ahí? ¿Con qué música te saturan el día la compañera nuestra ahí? Nuestra compatriota, quiero decir. ¿Con qué tema te despedimos? Una ah, canción que le guste. bueno, póngame, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo muy bien de esa canción. Cuando estuvimos en Villa Constitución, Ah, había una canción, Metalúrgico Soy, siempre repetía en una parte. ¿Saben a cuál me refiero? Me encantó esa canción. Metalúrgico Soy me parece que es un rock, Silvio. Sí, es un rock, metal- es un rock. Metalúrgico Soy. metalúrgico soy, sí. Eh, sí, No me creo que acuerdo quién lo canta, pero capaz que lo podemos ahí la va a encontrar. encontrar nuestro operador y con eso te despedimos. Después Justamente, te pasamos la conversación, justamente obviamente. justamente se cumplió aniversario del Villazo hace poco y estuvimos hablando con el compañero del director general Exactamente, y esa canción, me de Villa acuerdo cuando Constitución. estuvimos allá, lo repetían y me encantó. Hay varios autores por lo que veo. Ya, con esa te vamos a saludar para despedirte, agradecerte este tiempo y quedamos en contacto para seguir conversando. Un abrazo a todos los Con mucho gusto. compañeros metalúrgicos. Te hablamos rápido como si fueras argentino que entiende, pero se ve que te instruimos bien en nuestro idioma cuando estuviste por Así es, acá. Hasta decís así es. vos ahora. Y claro, bueno, Bueno, te mando un abrazo, aprendí. Federico. Gracias por la charla y contento de poder verte, por lo menos virtualmente. Igualmente, igualmente. Les mando un gran abrazo. Y también a los compañeros que no los veo hoy, pero que seguramente están escuchando. Te van a ver, sí, seguramente. Un abrazo Gracias, fuerte para los saludos. compañeros metalúrgicos alemanes. Y nos vamos con Con Metalúrgico Metalúrgico Soy. Soy, a pedido de Fede Bosser, desde Frankfurt, Alemania.